Bueno, bienvenidos a toda la gente de YouTube, toda la gente de Twitch. Vamos a ver el Indie World. Ya obviamente muchos de los que sigan en Nintendo ya seguro que lo deben haber recontravisto. Más que nada la gente en directo, obviamente, la gente de YouTube también, obviamente. Pero lo vamos a ver ahora porque es el horario que yo recién puedo ver. A ver qué es lo que nos espera en el Indie World de Nintendo. Igual están carísimos los juegos en Argentina. No sé. Peggy Tiene que 16. ser un indie muy god. Pero bueno. A ver. Yo no creo que entre en un Indie World Silson. Yo ya creo que Silson tiene... O sea, Hollow Knight Silson tiene suficiente peso para trascender el indie. Hello everyone, welcome to Indie World. I'm Amber. And Hola, I'm Amber. Andrew. ¿Cómo We're estás, Andrew? excited to share some upcoming indie games coming to Nintendo Switch. Let's get the show on the road. A ver. Creo que son un poco... Cupheads. Many years ago, No. at the top of Mount Fugu, the cat god, Nico, appeared from a sakura flower, floating in a nearby river. Nico would visit the farms in our village, granting each one good fortune and prosperity in turn. But some in the village became impatient for their own blessings, and in a fit of jealousy, they drove Nico away, banishing him from the land. Many years passed, and our village worked hard to create our own success. The story of Nico drifted from memory. Yet there are some who still believe in the power of magic and myth. Welcome to Mineko's Night Market. Long Mineko's ago, Night the Market. villagers at the base of Mount Fugu Estéticamente no me worshipped the desagrada, mythical está sun bonito, cat Nico. tipo así dibujado. However, recent sightings reveal this myth may no longer be a legend. As the adorable Mineko in this narrative Me adventure compré una sim, silla. you'll do various jobs, befriend the townsfolk, and craft all sorts of doodads in preparation for the weekly night market. And wow, this market is bustling! There's a ton of things to do here, like joining parades, entering cat races, and performing on stage. Did we mention cat races? Ahora, Nearly everything you find on the island Me can be parece muy sold bonito at el the juego. market. Now that's one happy customer. And if you're just itching to explore, pero si the sale island's got 30 lots of dólares no la secrets compro to ni en uncover pedo. and puzzles to solve. But be careful, you might encounter some meddlesome agents along the way. Stop by Mineko's Night Market, setting up shop on Nintendo Switch September 26th. Bien, sale este año, ya viene con fecha. Es muy probable que haya varios con fecha. 徐直，大家好，我是吴志飞，公司 Un 负责人总监。我们来 gusto, 自重庆帕 señores. 西亚科 Nada, me voy a poner así 技。 los 上 nombres 市 porque es 镇时 imposible. 光继承了波西亚时光的世界观。这次我们将带大家走入一个神秘的沙漠城市。这是我们时光系列的第2款产品，我们在这个游戏里面带来更深刻的故事，更有趣的内容和更丰富的玩法。同时，我们也在不断的扩 La 展这个 remera 世界的世界 a 观。 la 在开发 compañera. 过程中，我们实地考察了中国西北的戈 No 壁 le 沙 tiraron un 漠， correo 那里的 loca 环境和当地 sin 自杀 ningún 人的 tipo de 先进理 dibujo, 念，激发了我 una 们的 remera 创 de 作 un 热 solo 情。color. 我们希望你能和我们一起来 Y 度 ahora 过 que 这 veo 个沙漠 al 时光。 señor también le blurearon parte de la Love broma. adventure, role-playing, and simulation games? This sequel to My Time at Portia has it all. Through a captivating secuela de My story, Time in bright Portopia, with dozens of o characters Portia, and o side no sé cómo era. quests, you're tasked with restoring this post-apocalyptic desert community Al to que le its gustó el former 1, glory. tiene el Equipped 2. with your trusty Bien, tools, a mí you'll personalmente gather estoy un poco medio resources to cansado de los assemble survival así. machines and transform a derelict Más que nada workshop porque into a finely tuned si tengo que jugar un facility. survival así, Lots juego of Minecraft. customization O me options are juego also in your un toolbox. From Story crafting Season, items o bueno, to si building tuviera and decorating your un home Animal Crossing. however you'd like. But Allá hay, hay referentes muy buenos. Y hay varios Why not referentes muy venture buenos, no into es que hay ancient uno ruins solo and y tenés que scavenge buscar for alguna relics? variante. Or say hi to the locals and make some friends. Tenés Minecraft con todas sus Unfortunately, variantes, this town's kinda popular with the monsters. Story Season, so los take 20 them down millones in que melee hay, combat. My Time y los to Animal Sandrock Crossing. launches on Nintendo Switch this summer. Bueno, pero es otra variable, al que le gusta, le gusta. Gestión culinaria, esto... Ah, lo vi este juego. Técnicamente ya está, lo único que debe salir ahora recién en Switch. Es como un Overcook.
Lo único que acá es como que, además de que vas pasando de mapas, a su vez va creciendo tu propio negocio. Yo qué sé, para jugar con Play Tap. Para jugar con amigos me parece bastante bueno. ¿Ves? Este por ejemplo, de este estilo así, solo tenías... Lo dije recién, me olvidé. Over. No tenía, o sea, tenías otros simuladores de restaurante, pero ninguno multiplayer que fuera frenético así como Over. Ahora tenés otro, ahora tenés una variante si no te gustaba Over. En cambio con los survival de estilo Minecraft tenés un montón, entonces ya tenés por lo menos 4 o 3 que son referentes sólidos. Que vuelvo a lo mismo, Story Season, Stardew Valley, Story Season y Animal Crossing. Ya tenés 4 ahí que son demasiado sólidos para sacarlo del puesto. Cześć, jestem Marek. A ja Monika. Quilts and Cats of Calico to gra, Hola, która Marek, powstała z hola, naszej Monika. miłości do gier planszowych i kotów. Kiedy wyobrażam sobie idealne miejsce do odpoczynku, widzę ciepły koc i mojego mruczącego kota Un Darwina. puntito extra para muchacho por... y a la chica por darle un Także dla mnie masajito al koty gato. są synonimem przytulności i ciepła. Te uczucia chcieliśmy wyrazić w naszej adaptacji gry planszowej Calico. Mamy nadzieję, że poczujecie je tak Ay, samo jak my. jodeme que es un Luego, juego mañana. de ver gatitos dormir. Pues muchísimo. Looking for the perfect board game night? Check out Quilts and Cats of Ah, Calico. no. Adapted from the real-life tabletop game Calico, you'll make a quilt from patterned pieces of fabric. Place pieces on the board, sew buttons to score points, and attract adorable cats. Aw, cute! Each cat has a preferred pattern, so stitch in style to become a master quilt maker. Get cozy with up to 3 friends in local and online multiplayer. Join ranked matches against random players. Or try your hand at weekly challenges. You can also take some time to customize your cats and give them a positively great look. Cuddle up with Quilts and Cats of Calico, launching on Nintendo Switch this autumn. No sé si es un juego de mesa o un juego... No importa, pero bueno, está, yo sé. Al que le guste este tipo de juegos, de paso tenés unos minchis para acariciar. Juegos de ritmo saben que no son lo mío. Es como un RPG, pero de ritmo. O sea, como que todo el combate y todo es con ritmo. El esquive, el golpe. This game has some sick beats. I can tell. You've been bobbing your head for a while. In this spin-off of Crypt of the Necrodancer, ¿Ves? you've still got to move to the rhythm, but it's got a new musical twist. Si le erras, te hacen daño y vas perdiendo. Monsters will come flying at you, so match the on-screen prompts to kick them to the curb. Each one has a different movement pattern, and some take multiple hits to defeat. Oh, and let's not forget boss battles. That'll really get you grooving. And if you need a break from the baddies, there's a special minigame to play for each of the 5 character storylines. Keep the beat alive when Rift of the Necrodancer launches on Nintendo Switch this year. Si la música está buena, el juego puede estar bueno. Next up, we've got some DLC news to No, share. o sea, for no, games no me lo previously compraría, featured pero in Indie por temas World. económicos, ¿no? Tengo que elegir More puntualmente qué puzzles juegos await comprar in y the cupboards and drawers DLC for a ya me little to gasté the una banda left. comprándome Get el tidying físico across del 25 Octopath new 2. puzzles as you explore a world of Pero bueno, small valía la pena. spaces, secret compartments, and surprising stuff stuffed into every drawer. Charming new illustrations and scenarios are also included in this paid DLC, launching on Nintendo Switch this June. No sé qué pijas. Dig into more roguelite puzzle action with the Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzlers Pack. Venture forth as 2 newly playable characters. Test your puzzle prowess with Quandary challenges, and make your way through the perplexing halls of Castle Quandary. You can also pay Mr. Hat a visit No sé for qué es over esto. 20 in-game hats to modify runs, or pick up some nifty new relics in Chester's shop.
This free DLC shovels its way onto Nintendo Switch this spring. Un DLC para algo. A ver, Cult of the Lamb. ¿Llega a Switch o un DLC? Expand your flock in the Relics of the Old Faith update for Cult of the Lamb. Dozens of new items, relics, and enemies are scattered across DLC, dungeons, guarded by the new versions of the 4 guardian bishops. Take your spoils back to the cult with new buildings to construct and followers to recruit, plus a new unlockable quest. And after beating the game, keep the faith going with the new permadeath, gauntlet, and boss rush modes. Antes de continuar, esto es algo que hace poquito literalmente le hice la sugerencia a los creadores del Wartail. Para mí es algo que tiene que empezar a tener muchos juegos, es tratar de ubicarlo de alguna manera. Obviamente no todos, no es necesario que todos lo tengan, pero sí que algunos traten de poner interacciones con los streamers. A lo que voy. Para que no lo sepa, hay un complemento en Twitch que cuando vos estás jugando al Cult of the Lamb, la gente con los puntos del canal o donando bits o no me acuerdo de qué otra manera más, pueden participar del juego haciendo que cuando se reclute un nuevo miembro para el culto, ponerle el nombre y elegir la fachita que va a tener el bichito. A su vez, también pueden hacer que ganes más tributos para aumentar más rápido la progresión del pueblo. O darte recursos. ¿Me entendés? Entonces eso yo creo que al juego le hace muy bien. ¿Por qué? Porque el streamer lo juega, el chat se divierte, el streamer le sirve que el chat se divierta, entonces tenés un flujo constante de exposición del juego. ¿Qué es lo que le pasó a este juego? Este juego había muchos streamers jugando y armando el culto con sus viewers, algunos usando la interacción, otros simplemente usando las recompensas del canal y punto, que también es posible. Lo único que el complemento es mejor porque el viewer ya elegía cómo quería que fuera el PJ y no tenía que esperar que el streamer decidiera cómo era y demás. Además de que podían ayudar con los tributos y esas cositas que con punto de canal no podías. Pero eso estaba muy bueno. Entonces al streamer le sirve, al viewer le sirve y a la empresa le sirve mucho más porque tenés gente, mucha más gente viendo tu juego. Y de esa manera tenés más chance de que esos viewers compren el juego. Entonces yo le decía a los locos de Wartail que estaría muy bueno que implementaran eso en Wartail. Para así más gente puede jugar a Wartail en stream sin que sea un bodrio. O sea, el juego es muy bueno, pero por ahí para el stream es un poco bodrio. Ahora, si en el stream vos podés agarrar y pedir tu nombre, ayudar al streamer haciendo que gane más oro, o puteándolo haciendo que le caigan más enemigos, o peores drop, o la posibilidad de que el NPC de él gane alguna habilidad negativa, o alguna, lo que fuera, alguna pelotudez random. Eso está bueno. Porque de esa manera el viewer te está más enchufado en la transmisión, ya sea para ayudar a para putear al streamer, y el streamer puede jugar al juego sin que los números se resientan mucho. Hay algunos juegos que, por ejemplo, vamos al caso de casi cualquier action RPG, salvo Diablo, vos jugás un December, Path of Exile o el que fuera, salvo que tu comunidad sea exclusivamente de ese juego, vos sos un streamer de variedad, jugás ese juego y prácticamente se te muere la media. Que es lo, por ejemplo, que le pasa a muchos streamers que tienen 200 viewers de base, juegan ese juego y están en 30-40 viewers. Disfrutan un montón jugando el juego, pero realmente no les viene bien el juego porque pierden mucho. Pero bueno. Por eso estaría bueno que lo que hicieron con este juego del complemento de Twitch se agregara mucho más juegos. Tratando de... Hello, I am Funnyman Video Game Donkey from Big Mode Publishing. Big Mode. I am Hola, joined Donkey. today by the creator of Animal Well, Billy Hola. Basso. Hello. Hola, Bill. ¿Todo I'm bien? Billy Basso, the developer of Animal Well. Personalmente creo que está muy bueno porque es un win-win. Es un win-win-win-win. Un triple win. Gana el streamer, gana el viewer y gana la empresa por la exposición. I was trying to give people the experience of finding something new in a place they've already been before. ¿Qué haces, un mono? Somewhere that's filled with puzzles that Te you vas a don't keep caer. coming back to Mira el estúpido. over Mira el and over estúpido. again. Mira el I hope estúpido. you enjoy Animal Well when it comes out on Nintendo Switch. Thank you. A labyrinth. Well, well, well.
Sounds like you're ready for Animal Well. In this atmospheric pixelated world, you'll search for treasures as you gradually uncover a dense environment. Where you go is entirely up to you. Perfect! So, I shouldn't need to worry about anything dangerous, right? Yeah, about that. You're not alone in this labyrinth. Many interesting creatures live here, but some might be hostile, so stay alert. Any items you've picked up can be used in a number of ways, like making a quick getaway or having friendly creatures help you out in a pinch. And speaking of items, there's a lot to uncover here. So get crafty with your items and see what you find. I'll be well prepared then. Summon your courage and curiosity for Animal Well, launching on Nintendo Switch this winter. Bueno. Guess what? It's crime o'clock. That's odd. My watch says otherwise. I meant the puzzle exploration game. Anyway, there's no time to waste. You've got over 40 cases to solve across time and space. But where, or I guess when, do I even begin? Elementary, my dear Andrew. Look at your map. There are lots of eras to visit. From the lost age to a cybernetic future. In each era, you'll see how crime scenes develop for different time ticks. Wait a second. Could I do something in one era and change events in another? Exactly! By traveling through time, meeting characters, and resolving each case, the map will change and more adventures will be unlocked. Sounds like a timeless experience. Set your alarms to Crime O'Clock when it launches on Nintendo Switch June 30th. Ojo, puede estar muy bueno. I'm Peter, project lead at Rain Games. A mí se me dan muy mal este tipo de juegos, pero puede estar muy bien. And I'm Marion, co-producer. For the last 10 years, we created a variety of different games, expanding Ese Papu ahí sentado en el medio. Now we are returning to our roots for a sequel. These titles are not only a celebration of the original game, but also Scandinavian nature and folklore, the origin of so much of our game's visual identity. We hope you'll find as much wonder as we have. Julián, hasta la pulsera al gordo. We see you at the top of the tower. Lo banco el pene. Lo banco porque es como verme a mí mismo. Whoa! Electric powers! Shocking, am I right? Teslagrad Close. 2. In Teslagrad 2, you'll harness electromagnetic powers to solve physics-based puzzles. Doy por hecho que es un estilo de Metroidvania. Through Scandinavian-inspired environments, accompanied by an orchestral soundtrack influenced by Nordic folk tunes. But this land holds many dangers, as fearsome beasts stand in your way. Master the art of Teslamancy and defeat them to discover additional areas to explore. Plus, you can play a remastered version of the first Teslagrad game, which adds enhanced visuals and 10 extra challenge levels. Both Teslagrad 2 and Teslagrad Remastered bolt onto Nintendo Switch later today. Sale el Teslagrad 1 remasterizado y el Teslagrad 2. No está mal. Qué pija estoy viendo. ¿Qué verga es esto? Mobsters, monsters, and mysteries? Sounds like the cat's pajamas. Sign me up. Okay. Set in the 1920s within the West of Loathing universe, Shadows Over Loathing is a slapstick RPG full of silliness and stick figures. Your Uncle Murray asks you to help run his antique shop in Ocean City, but he's nowhere to be found. While searching for him, you'll encounter a sinister plot that could spell the end of the world. Venture through a sprawling black and white world filled with talking frogs, sentient math, and eldritch horrors.
there's also a ton of roles to play. March to the beat of your own nefarious schemes as a jazz agent, or hold the curds of the cosmos in your hands as a cheese wizard. No sé qué estoy viendo. Shadows Over Loathing launches on Nintendo Switch later today. The physical version of the game will launch this autumn. Hola, somos parte del equipo de The Game Kitchen, creadores de Blasphemous y The Last Door. Soy ¿Opa? Enrique Cabeza, director creativo. Dos juegazos, chicos. Blasphemous, lo vi, no lo jugué todavía, lo tengo comprado, lo voy a jugar en algún momento, seguramente en el canal, para sufrir juntos conmigo. Ay, ¿cómo era el otro que dijo? Game Kitchen, creadores de Blasphemous y The Last Door. Ahora no me acuerdo si es Last Door. Creo que es el del cuervito, Last Door. Si es el del cuervo es un juegazo. Si no, no Soy sé. Enrique Cabeza, director creativo. Yo soy David Erosa, productor. Hola, Enrique, David. Productora junior. Hola, Blasphemous es un Raquelito. juego muy querido por la comunidad. Y desarrollar una secuela nos da la ocasión de volver a trabajar en su mundo y enriquecerlo aún más. En esta segunda parte hemos tenido la oportunidad de plasmar tanto nuevas ideas de diseño como nuevos caminos artísticos y narrativos. Os invitamos a echar un primer vistazo a Blasphemous 2. Esperamos que os guste. ¡Opa! Penitent One Esto has es un returned. bombazo. In this sequel to Blasphemous, you'll undertake a pilgrimage through a land ravaged by a foul curse known as the Miracle. Artísticamente el uno era una puta locura, un pixel art. Espectacular. Y este pareciera que sigue por el mismo camino de pixel art, excelente. Wield the war censer for slow but powerful flaming strikes. The rapier and dagger to attack with lightning fast precision. Ay, ¿sabes cuántas veces me voy a morir ahí? For vicious and versatile combos. By unlocking weapon memories, you'll learn more moves that'll help you survive the dangers lying ahead. Penitence awaits in Blasphemous Esto 2, es un slashing hit onto Nintendo importante. Switch this summer. Riley, are you there? No. Can you hear me? Ah, no. Jacob, 4 hours ago, a cult opened a portal. Escuché a Riley y estaba pensando en... No, es Ridley igual. Es la del... Alien es Ridley, no Riley. Mala mía. Digo, Alien 2, no creo que esté en Indie World ni en pedo. Gone back to the past. We're alone. There is no one else. Riley, seriously, Riley. Opa. ¿Está rompiendo el mundo Riley? Dos cosas. La idea puede estar muy buena. Si se ve visualmente así medio como borroso, no me gusta nada. Me hace doler bastante la vista. No sé si es... Pará, es que se me bajó una banda esto mismo. No, igual se ve medio como como que a los pescotas y al pibe le falta un poquito de nitidez. Pero ahora se ve bastante mejor. While exploring this beautiful yet treacherous Tiene como un efecto niebla que no me gusta. To connect with local contacts. Me cansa la vista. Some of them may have valuable info that can give you more insight into Kamina's mysteries. Your choices will have an impact on Riley's development, relationships, and the story. Will you forge deep friendships? Turn a blind eye to those in need? It's all up to you. Tune in to Oxenfree 2 Lost Signals. Airing on Nintendo Switch July 12th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Thanks for staying with us so far. Before we go, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Check it out. Ah, otra cosa. Purple Play. Como los cuentos esos que vas corriendo la hojita. Little Calvin City. Chancenar. No sé qué es esto.
Brotato. Tiene un estilo de Nuclear Tron, por decirlo de alguna manera. Heavy de Academy. Five Nights at Freddy's. Security Breach. Bomb Rush Cyberpunk. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed everything shown in today's showcase. A huge thank you to the indie community and indie Gracias partners a ustedes, working chicos, on games for Nintendo Switch. por presentar. And as always, thank you for watching. Bueno, Until next. cositas a recalcar. Primero, eligieron mal el juego para cerrar. Está todo bien con Oxenfree, pero yo creo que Blasphemous es mucho más grande que este Oxenfree. Yo para mí tendría que haber cerrado Blasphemous. Tal vez lo que había de Blasphemous en lo que es lo que podían hablar y lo que podían presentar de trailer era muy chico para ser el último. Porque fíjense que son, creo que... Arranca a ponerle que vamos a redondear en 38 y medio y termina en 40, o sea, 1 minuto y medio. Tal vez para frenar era muy poco, igual el otro tiene 2 minutos, tampoco tiene tanto más. Pero bueno, no sé. Después, no vi otro así que me llamara. Bueno, My Time at Sunrock, que sería la continuación de Portopia, creo que es. Como otro survival de cultivar tu granjita y todas tus vergas. Play Up, otro de los interesantes para jugar con amigos. El del gatito. Para los que les gusta el juego de ritmo, el Riff Necromancer. Bueno, un par de DLCs. La nueva actualización de Cult of the Lamb. Con más ítems, nuevos hechizos. No sé si la posibilidad de reenfrentar a los bosses o cuando arrancas una nueva partida que todos los bosses tengan algunas mecánicas nuevas. Bueno, la droga esa extraña. Que para el que le gustan los puzzles puede ser muy interesante. El ir yendo pasado, presente, futuro, viendo para acá, viendo para acá. Me hace acordar un poco, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, al Retundum Obradim. Que vos arrancás, ponele en el día 15, por decirte una cosa. En realidad, volvés al barco mucho tiempo después. Vas al barco, perdón, mucho tiempo después. De ahí vas como yendo a los recuerdos de la gente. Y ponele, pasás del último día donde ya están casi todos muertos. Del medio donde hay un par muertos. Al primero donde no murió nadie. Entonces con eso vos tenés que ir hilando toda la tripulación. En este pareciera que va a ser medio en ese estilo de... Bueno, pasaron estos asesinatos, resolvelo, mono. Anda viajando entre distintos tiempos, realidades, no sé qué pija es el caso. Y resolvelos. Puede estar interesante, la verdad. A mí no es el tipo de juego que más me gusta. Pero puede ser muy interesante. Teslagram, no me gustan mucho los Metroidvania. Tiene facha igual, me gusta estéticamente. Bueno, el de los palitos no me interesa mucho. Y obviamente para mí el bombazo es sin lugar a duda el Blasphemous 2. Que tiene una pinta. Loco, tiene una pinta que da gusto, de verdad. Así que bueno, ahí estaría el otro peso. El gran peso se podría decir. Así que bueno, gente, espero que hayan disfrutado como siempre de las reacciones. La verdad que no vienen muchas cositas lo que es del Indie World. No sé si ya daban fecha o algo del juego. Verano del 2023, o sea, en un par de meses. Porque esto siempre es verano japonés, ¿no? O sea, sería el invierno nuestro. Nosotros ya estamos en invierno, así que sería en un par de meses ya podríamos tener Blasphemous 2. Lo cual me hace mucho ruido el que mostraran tan poco el game. Porque el game son... Ponele que arranque y cuarto. Fueron
45 minutos. 45 segundos de gameplay. O sea, porque mientras tanto es los chicos presentándose, que está todo bien. Nada, es un poco de ruido que mostraran tan poco. No sé si porque habría mucho spoiler en lo que es habilidades, escenarios y cosas por el estilo. Si mostraban un poquito más. Pero bueno, me parece un poco raro, siendo que en teoría debería ser dentro de poco. Creo que hasta junio, julio sería verano para ellos. O hasta septiembre y todo, tal vez. Arranca la primavera acá, ya arrancaría el otoño. O sea, tienen un par de meses, tienen casi 4 o 5 meses. Pero igual, me parece que es muy poquito. Pero bueno, sería lo interesante. Espero que hayan como siempre disfrutado y nos vemos en el próximo reaccionando, ya sea un Indie World, PlayStation Direct o Xbox Direct. No sé, iré viendo. Tengo muchas ganas del de Xbox porque me compré el Game Pass. Así que tengo ganas de ver qué va a salir en Xbox. Ojalá den de día 1 el Star Wars Jedi Fallen Order, no, Survivor. Tengo muchas ganas de jugar a la secuela del Fallen Order, que es de los pocos juegos en PC que lo completé al 100%. Tengo el platino en Steam. Así que nos vemos, gente. Adiós.